Oh Señor Jesús, volvemos nuestro corazón a ti y abrimos a ti nuestro corazón y ejercitamos nuestro espíritu para tener contacto contigo. Señor, no te vemos, pero todavía te amamos. Todavía aún no te vemos, pero creemos en ti con gozo inefable y colmado de gloria. Señor, honramos tu presencia como Emmanuel en el centro de esta congregación y te agradecemos que moras en nosotros como el Espíritu vivificante. Señor, ahora ejercitamos nuestra fe en tu sangre poderosa redentora. Señor, aplica a nosotros la eficacia que tú conoces de tu sangre redentora que nos limpia de todo pecado y abre el camino para que entremos con confianza en el lugar santísimo para estar en tu presencia directa. Así que, Señor, todo lo que está en tu corazón, todo lo que quieras impartir, todo lo que quieras lograr, háblanos corporativamente y háblanos personalmente, porque anhelamos conocerte por revelación y conocerte por experiencia. Consagramos a ti esta reunión de ministerio en este semestre, todos los mensajes, todas las reuniones, te los ofrecemos. Señor, que tu voluntad sea hecha y que nos pastorees, nos guíes, nos dirijas en todo sentido. Aquí estamos, Señor. Nos abrimos a ti. Háblanos. Gracias, Señor. Amén. El tema general es el libro, el título de un libro, el libro 6 de una serie que es el entrenamiento para ancianos. Y tema general es los puntos cruciales de la verdad de las epístolas de Pablo. Y es tan claro lo que será este primer mensaje, pero quiero tomar unos minutos para hablar acerca de la verdad, para que no tengamos el pensamiento al comenzar que esto es meramente objetivo, que es doctrinal, que es intelectual solamente. Debemos darnos cuenta que la verdad es el Dios triuno con la palabra de Dios. Quiero leerles un versículo y parte de una nota para ayudarnos a que nos demos cuenta que esta verdad no es meramente una cosa. Esta verdad es una persona. Juan capítulo 8 y versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y parte de la nota 1, en el griego. Esta es la misma palabra que se traduce realidad en Juan 1, versículo 14 y 17. En Juan es realidad, pero aquí en este contexto la palabra es traducida verdad. Y luego la nota continúa. La verdad aquí
no es la llamada verdad doctrinal, sino la realidad de las cosas divinas, la cual es el Señor mismo. Este versículo dice: la verdad os hará libres. Pero ahora quiero leerles el versículo 36. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Así que la verdad nos liberta y el Hijo nos liberta, porque la verdad, la realidad y el Hijo son uno. Así que, a fin de que conozcamos la verdad, ciertamente esto se basa en que leamos y conozcamos la palabra escrita de Dios y que estudiemos la fiel y clara y acertada interpretación, y no podemos mejorar lo que está en estas notas. Pero sobre esta base debemos darnos cuenta que esto es algo que debemos experimentar, algo que debe saturar y empaparnos, e incluso, y en cierta medida, algo de manera extensa que nos haga igual en la vida divina de Dios y su naturaleza. Así que por favor mantenga esto por dentro, para que cuando hablemos de los puntos cruciales de la verdad, nos referimos a la revelada divina, a la revelación divina y verdad revelada en la palabra. Pero la realidad vino cuando el Señor Jesús vino a la tierra mediante la encarnación. Por eso en Juan capítulo 1 se nos dice que la ley fue dada por Moisés. La gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Así que, al ir en pos de estos mensajes, esta serie, en cuanto a los puntos cruciales de la verdad, más y más, yo creo que esto nos penetrará. Esta verdad es la realidad divina, es Cristo mismo como realidad, es el Espíritu de realidad impartido en nosotros mediante la palabra de la verdad. Y luego, otro punto de apertura, puesto que la verdad es una persona, como también un pensamiento, así que debemos aprender acerca de un asunto crucial de Pablo en Filipenses capítulo 3. Y la situación de él era la siguiente: él contaba todo como pérdida en su historia personal. Lo que él consideraba importante, precioso, significativo, él lo ponía a un lado. Dijo, es como basura. Lo tengo por basura, porque deseo conocerlo a Él. Deseo conocer a Cristo. No quiero que nada en mí me retenga, que me impida conocer a Cristo en el aspecto de que Él es todo inclusivo, en el Cristo todo inclusivo. Así que el primero habla acerca de conocer a Cristo por medio de revelación. Allí es donde todos comenzamos. No es que nosotros recibamos una revelación sobresaliente sin precedente alguno, no. Es la revelación hallada en la palabra escrita de Dios. Y lo que está revelado allí viene a ser más que versículos para nosotros, viene a ser algo real. Porque ahora, lo que está en la palabra no es simplemente una doctrina, sino que está llegando a ser más y más real para nosotros. Y luego Pablo dijo
nuevamente. Él deseaba conocer al Señor y combinó esto con el poder de su resurrección. Así que esto es conocer a Cristo en la experiencia. Por tanto, todos nosotros estamos en esta jornada, en este viaje día tras día, semana tras semana. Conocer a Cristo. Verdaderamente conocerlo. De manera acertada, de manera pura. Según la revelación en la palabra. Y con base en esto, todo lo que estamos aprendiendo, queremos que esto sea real para nosotros, que sea parte de nuestra experiencia, de hecho, que llegue a ser parte de nosotros. Ahora, el primer tema es la designación de Jesucristo para ser el Hijo de Dios. Este es el arreglo soberano dispuesto por nuestro Dios soberano, que comencemos con este tema. La designación de Jesucristo para ser el Hijo de Dios. Porque a medida que esto sea develado al ir por el bosquejo, trataré de ayudarles a que vean que esta es una de las verdades más grandes, significativas, desde el tiempo de Martín Lutero hasta el último siglo, mediante el hermano Ni y el hermano Lee, que todos los creyentes genuinos tienen un entendimiento básico en cuanto a conocer a Cristo. Y es rápido y acertado citar un versículo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¡Qué don! Y sabemos algo parecido a esto, hablado por Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, a fin de que Él muriera en la cruz, para que fuésemos redimidos, y el pecado fuese juzgado. Pero, en el primer capítulo del mismo libro, los versículos 3 y 4, tenemos estos versículos, y quisiera leérselos, aunque ya estemos familiarizados con ellos. Deben ser frescos para nosotros. Pablo dijo que él fue llamado por Dios con respecto al Evangelio de su Hijo, que fue designado Hijo de Dios en poder, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carta. Este es el lado de la humanidad. Él tenía un tatarabuelo, regresando siglos a David. Leemos el versículo, la promesa y la profecía fue enunciada, que vuestra descendencia será mi hijo, el Hijo de Dios. Luego el versículo 4. Versículo 3, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue designado Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra designado, designar algo, es identificar el carácter y la posición crucial, importante de una persona. Uno es designado ahora para ser el gobernador de este estado, por ejemplo.
Este era el encarnado Hijo unigénito de Dios, quien se vistió de humanidad genuina y por tanto vino a ser el Hijo del Hombre. Él permaneció inmutable, sin cambiar, el Hijo unigénito de Dios en su divinidad. Pero su humanidad no era divina. Pero veremos que después de ser crucificado y resucitar, en su resurrección, el Espíritu de Santidad saturó su cuerpo resucitado, y ahora su humanidad fue divinizada, y llegó a ser el Hijo de Dios de una segunda manera, el Hijo primogénito. He hecho una investigación significativa en cuanto a esto, pero es imposible hacerlo a cabalidad. Pero no estoy consciente que ningún académico bíblico, ningún teólogo, que ha enseñado claramente que el Hijo de Dios tiene dos aspectos: el Hijo unigénito de Dios en la deidad, y esto es inmutable, sino que también otro aspecto, que es el Hijo primogénito de Dios, el Hijo de Dios con su humanidad y su divinidad. ¿Y por qué esto es tan crucial? Porque Él es llamado el Hijo primogénito. Esto significa que habrán otros hijos. Y hermanas, por favor, tengan claro que cuando la Biblia habla de hijos, esto habla de hermanos, varones y hembras, y hermanos, por favor tengan claridad que cuando la Biblia habla de la novia, esto incluye hermanos y hermanas. Así que en la eternidad pasada, en el capítulo 1 de Efesios, versículos 3, 4 y 5, dice que fuimos predestinados para filiación. Versículo 5. Y luego, al leer el capítulo 8 de Romanos, vemos que Dios está introduciendo muchos hijos a la gloria. Y de hecho, la creación, hay algunos versículos que hablan que la creación anhela, espera, tiene la expectativa que los hijos de Dios sean manifestados. Así que esto es posible, que Dios tenga muchos hijos que hayan nacido de Él, porque el Hijo primogénito de Dios es el modelo. Y ahora Él se está reproduciendo a sí mismo, y cuando usted ponga su cabeza en la almohada en esta noche, habrá más de lo que llamamos hijificación que está ocurriendo en usted. El hermano Lima en toda esta palabra hijificar, esto se refiere a la obra que Dios efectúa de hacernos en todo aspecto posible el Hijo de Dios, es decir, hermanos del Hijo primogénito. Así que, al leer el bosquejo punto por punto, debemos tener un entendimiento claro acerca de la verdad objetiva de los versículos, pero al leer esto espero que interiormente habrá un ejercicio de nuestro espíritu. Señor, no quiero solamente conocer acerca de ti, quiero conocerte a ti. Quiero disfrutarte a ti. Señor, quiero experimentarte a ti. Señor, quiero que tú hagas tu hogar en mi corazón. Señor, yo quiero ser uno de las muchas reproducciones de ti. Así que, esta es la carga intrínseca al proceder. Pero debemos comenzar
con el fundamento para que tengamos una verdad equilibrada, o podríamos decir un entendimiento equilibrado de la verdad. Necesitamos conocer al Hijo de Dios. Y enfatizo nuevamente, deliberadamente, conocer al Hijo de Dios por revelación. Conocer al Hijo de Dios por experiencia. El Hijo de Dios implica la expresión de Dios. Debido a que el Hijo expresó al Padre, el Hijo es la expresión del Padre. Así que en la deidad, el Hijo unigénito, no fue engendrado en el tiempo, sino eterno. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es la expresión de Dios el Padre. Y me adelanto un poco. Al nosotros llegar a ser hijos, el último paso será la transfiguración. Y todo nuestro cuerpo será hijificado, nuestro ser tripartito. Entonces nosotros también seremos hijos de Dios de esta manera. En la deidad, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia. Me gusta mucho esta palabra resplandor, pero tal vez no sepamos cómo definirlo. Se refiere a algo que irradia, algo maravilloso. Es como el sol. Hoy fue un día raro, por un periodo de tiempo había granizo en el carro y luego una hora después un cielo despejado, azul, un poco una situación rara en cuanto al clima. Pero cuando el sol irradia, entonces hay un resplandor, irradia brillantemente. Así que ahora mismo, no solamente remotamente en el universo, sino que aquí, ahora, el Hijo maravilloso en la deidad es el resplandor de Dios. Él está irradiando resplandecientemente en nosotros. Porque Él no solamente es la expresión, sino que Él es la expresión resplandeciente, irradia, que glorifica a Dios. Ahora, estos puntos secundarios nos ayudarán con ciertos aspectos específicos. La gloria es la expresión externa y la sustancia es la esencia interna. Así que se nos dice que Él es el resplandor y Él es la impronta. Porque lo que es expresado externamente tiene su fuente en lo que es intrínsecamente interno, la esencia interna. Así que esto ocurrirá en todos nosotros, está tomando lugar poco a poco, que la esencia interna va aumentando. Cuanto más tenemos contacto con el Señor, recibimos su impartición, nos beneficiamos de que Él pastoree nuestra alma. Poco a poco vamos conociéndolo a Él, al Cristo todo inclusivo, y en su resplandor irradiando, pero aún más hay una esencia de lo que el Señor es. Así que con respecto a la gloria como expresión externa de Dios, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y me detengo aquí por un momento. No tenemos que esperar hasta que el Señor regrese para que contemplemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Simplemente lee 2 de Corintios 4, versículos 6 y 7. La gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Luego regresamos al capítulo 3, versículos 18. Todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen.
Así que, simplemente inserto esto. Para los entrenantes de primer término, los felicito de que ya pasaron por la primera semana de preentrenamiento. En muchos aspectos esta es la semana, digamos, de más reto, pero ahora habrán otros retos de otras maneras, pero no exagero. Hay un poco más de gloria en ustedes que hace 8 días atrás, cuando yo estaba acá con ustedes, porque cuando volvemos nuestro corazón al Señor y el velo es quitado, y el Cristo que mora en nosotros, quien es el Señor de gloria, con el resplandor de Dios, Él es la esencia interna de Dios, y ambos están siendo impartidos en nosotros de manera viviente, así que no estamos conscientes de ello, pero gradualmente nos llegaremos a dar cuenta de que hay más Cristo, más gloria en nosotros. B. Con respecto a la sustancia, como esencia interna de Dios, el Hijo es la impronta de la sustancia de Dios. Así que, cuando tenemos contacto con el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y estamos abiertos para recibir su suministro, Él nos nutre. Estamos teniendo contacto con la impronta de Dios, la esencia interna de Dios. Por eso, esta cumbre está siendo llevada a cabo, que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. No sé si usted pone Romanos 8:3 y Romanos 1:3 y 4 juntos, pero aquí tenemos la cumbre de la revelación divina allí mismo. Romanos 8:3, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Este Dios que se hizo hombre. Y luego capítulo 1, Romanos 1, versículos 3 y 4, un ser humano, el Hijo del Hombre, que mediante la resurrección vino a ser Hijo de Dios. Este es el hombre que llega a ser Dios. Así que ahora estamos en el proceso de esta cumbre de la revelación divina. Y al investigar mucho material que yo tenía, de los cientos de archivos que tengo, fui tocado por algo que el hermano Lee dijo. No puedo darles la fuente ahora mismo. Dijo, es esta cumbre, claro, cuando es llevada a cabo, es esta cumbre la que traerá al Señor de regreso. ¿Por qué? Porque cuando Él venga secretamente, bueno, ¿por qué viene Él? Él viene para buscar a su esposa, su novia, y ciertamente ella será igual a Él en vida, naturaleza, constitución, expresión, mas no en la deidad. D. 2. El hecho de que el Hijo sea el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de la sustancia de Dios significa que el Hijo es Dios que llega a nosotros y viene para impartirse en nosotros. Esta es una afirmación clara en blanco y negro, pero estoy muy contento de decir que ahora mismo Dios está llegando a ustedes. Me refiero ahora mismo, en Cristo como Espíritu. Él está llegando a ustedes y Él viene a ustedes, no importa qué tipo de día tuvieron, no importa cuál sea su situación. Tenemos algunos queridos santos, apreciamos que estén aquí. Ahora usted saldrá de esta reunión con más del Dios triuno impartido en el ser de ustedes. ¿Por qué? Esta es mi carga día y noche, hasta que acabe mi carrera como quiera el Señor que yo la acabe. ¿Qué? Lo que hemos estado escuchando, lo que hemos estado aprendiendo, todo tiene que llegar a ser real en nuestra experiencia. Punto Romano 2.
Estamos citando este versículo de 2 de Samuel, y este es el profeta Natán, que vino a hablarle a David. David quería edificar una casa para Dios, y primero Natán dijo, muy bien, hazlo, pero Dios vino a Natán con este mensaje, así que luego Natán vino a David, le dijo, no harás esto, sino que Dios te edificará casa, y tu descendencia, tu hijo, será mi hijo. En el nivel humano, el hijo era Salomón, pero como tipo y como profecía, el hijo, el descendiente, era el Dios hombre Jesús, quien llegará a ser mi hijo. Yo te levantaré descendencia después de ti. Yo seré su padre y él será mi hijo. Esta es una profecía. Que una persona, nacido de un ser humano, llegará a ser el Hijo de Dios con su divinidad. Así que el Señor, después de que lo cuestionaron muchos teólogos, personas religiosas, Él tuvo una pregunta, bueno, ¿de quién es el Hijo? Se refiere a Dios, después se refiere a David. Él indica, Él es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre que llega a ser el Hijo de Dios en resurrección. ¿De quién es hijo? Esta verdad debe penetrar en usted, saturarla a usted, de tal manera que nada pueda hacer que salga de usted o se derrame de usted, sino que más bien es parte de su constitución innata. Yo verdaderamente soy un hermano del Hijo primogénito de Dios. Soy un hijo de Dios creciendo en vida para llegar a ser un hijo de Dios. Dios es mi Padre. Es algo tan insensato, pero entiendo que los teólogos pueden ser en cierta manera insensatos. No les gusta esta palabra filiación, así que hablan de adopción. Hemos sido adoptados. Quisiera preguntarles alguna vez si pudiéramos tener una conversación entre caballeros. Le diría, ¿es usted un padre? ¿Y usted y su esposa han tenido hijos? Ellos dirán sí. Bueno, hijo, hija, ¿de qué edad tienen? Entonces, ¿es correcto que yo diga que ellos fueron engendrados de ustedes? ¿O los adoptó usted? ¿Tuvo usted que ir a la corte, al tribunal, con el abogado? Yo quiero adoptar a mis hijos. Él dirá, bueno, yo creo de que usted no tiene claridad en la mente. Hemos nacido de Dios. Dios es nuestro Padre. Ahí ve. Las palabras descendencia en 2 de Samuel 7:12a y mi hijo en el versículo 14a implican que la descendencia de David llegaría a ser el Hijo de Dios. Esto es, que un descendiente del linaje humano llegaría a ser un hijo divino. Ya tenemos los versículos de Romanos 1, 3 y 4 que nos muestran el cumplimiento de esta profecía. Muchos descendientes. Usted lee el primer capítulo de Mateo, toda la historia allí, todo tipo de gente, muchas generaciones allí, y él nació de María, y Dios era el Padre, y José era el Padre humano por un periodo de tiempo, pero este Dios que se hace hombre. Repito esto sin cesar. Nunca me detendré, no quiero detenerme. Amo al Hijo primogénito de Dios. Estoy tan contento que Él llegó a ser el Hijo primogénito de Dios.
Así que esta palabra respecto a la descendencia de David, que llega a ser el Hijo de Dios, continúa y es desarrollada contundentemente en el Nuevo Testamento. Mateo 22, versículos 41 al 45, sugiero que cuando tengas oportunidad lea esos versículos y lea las notas. ¿Qué pregunta hace él? Con respecto, dice, ¿de quién es hijo? Bueno, dirían, hijo de David. Pero ¿cómo David pudo adorar a ese que era su hijo? Bueno, tenemos que seguir adelante. Punto Romano 3. Con relación al Hijo de Dios, hay dos aspectos. Hay dos aspectos. El Hijo unigénito de Dios y el Hijo primogénito de Dios. Por eso puse aquí Juan 3:16, Romanos 8:13 y Romanos 8:29, todos juntos. La Biblia llama al segundo de la deidad el Hijo unigénito de Dios. Hay un grupo religioso herético que está activo en este país. Y hay testigos en cuanto a esto. Testigos de tal y tal. No respondo a la puerta, pero de vez en cuando, y creo que he sido uno con el Señor, seré uno con el Señor, quiero confrontarlos de una manera directa, sin darles a ellos la oportunidad de que me digan nada. Testigos de tal y tal. Ellos creen que Jehová Dios es Dios. Y Cristo, ellos creen que Cristo el Hijo fue creado por Jehová Dios en la eternidad pasada. Así que dicen que no era eternamente el Hijo eterno de Dios en la deidad. Esto es una herejía muy grave. Así que al llegar a la puerta yo diría, tienen que decir esto o no hablaré con ustedes. ¿Cree usted que Jesús, el Hijo de Dios, en la deidad, no fue creado por Dios, sino que es eternamente el Hijo de Dios, quien se hizo hombre, murió por nuestra redención y en resurrección llegó a ser el Hijo primogénito de Dios? Punto es, en la deidad, el Hijo unigénito de Dios ha estado eternamente en la deidad. Y ustedes son herejes, y se nos dice en 2 de Juan que si alguien viene, se encuentra con usted y son como estos que niegan a la deidad del Hijo de Dios, no les decimos tengo un buen día, no les damos la mano, no tenemos nada que ver con ellos, no los recibimos, porque tenemos que estar centrados, fundamentados en esta verdad. El hecho de que Él sea el Hijo unigénito de Dios se refiere a su divinidad y a su identidad en la deidad. Así que nunca seremos parte de eso. Nunca seremos eso. Somos 4 en 1 en la economía de Dios, porque el Dios triuno, Dios en Cristo como Espíritu, ha sido impartido en usted. Así que los 3, el Dios triuno, y nosotros, el 1, somos 4 en 1. Pero nunca diríamos que la deidad ahora es 4 en 1. Entonces, en ese caso, eso es herejía. Más bien, 4 en 1 es en la economía de Dios. 2. Como Hijo unigénito, Él tiene la misma esencia que el Padre y el Espíritu. Él posee la esencia completa de Dios, junto con todos sus atributos únicos. Hay un versículo muy interesante en Juan capítulo 3 que quisiera leérselos para mostrarles cómo el Señor es ambos. Aquí el Señor está hablando en la tierra, aquí está hablando a un hombre mayor de edad que lo vino a ver porque él lo respetaba con respecto a lo que él enseñaba, y él le dijo,
nadie ha ascendido al cielo, pero el Hijo, el que descendió, aquel que está en el cielo. Él dice, nadie ascendió al cielo, excepto el Hijo del Hombre, que descendió del cielo. Así que Él descendió, nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo. Y dijo el hombre que está en el cielo, y ese soy yo, que descendió del cielo, pero todavía yo también estoy en el cielo mientras estoy aquí en la tierra, porque Él es Dios, y Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero Él es el Dios hombre mediante la encarnación, así que Él está aquí. Así que esto nos muestra que a la misma vez Él es Dios en la deidad, pero también Él es el Dios hombre ahora mismo, aquí con usted, diciéndole a usted que usted tiene que nacer de nuevo para llegar a ser un hijo de Dios. Juan 3:13, punto 3. El hecho de que Él sea el Hijo unigénito no significa que hubo un tiempo en el cual Él no existía y que en cierto momento de la eternidad pasada Él fue engendrado por Dios. Con respecto a doctrinas secundarias, nosotros no debatimos, no peleamos. Pero con respecto a la revelación divina, y estamos confrontando herejía, peleamos. No como usted haya hecho, si era un joven, tal vez era tipo fuerte, bueno, tal vez no voy a ganar esto, pero no soy un cobarde. No, no es así. Vamos a combatir en pro de la verdad, porque estamos claros que nunca hubo un tiempo cuando Él no era. Él es eterno de la misma manera que Dios el Padre es eterno. Él es eternamente Dios. Que Él fuese engendrado no se refiere a un evento, sino a una relación eterna con el Padre. El Padre es la fuente eterna del Hijo, y el Hijo es la expresión eterna del Padre. Estoy muy agradecido por nuestro querido hermano Juan. Lo aprecio a él de una manera particular por el lado humano, también el lado divino. Él estaba con Pedro, Pedro tomaba la delantera, luego Pablo vino, y su ministerio fue manifestado en el mundo gentil, y luego, décadas después, cuando todos los otros apóstoles habían muerto como mártires, y él está ya de 90 y pico de años, el Señor dice, Juan, ahora es tiempo para ti. Quiero que escribas un evangelio acerca de que yo soy el Hijo de Dios en la deidad. Y quiero disponer la situación de modo que estés en una isla en el mar Mediterráneo, no un lugar placentero, un lugar rocoso, pero ahí vas a recibir la revelación final de toda la Biblia. Tienes que escribirla, enviarla a las 7 iglesias, así que cualquier aquí que sea ya anciano de más edad, y creo que tengo el terreno de decir algo así, lo mejor es siempre estar al frente. Bueno, este es un comentario de paréntesis, así que Juan tuvo que pasó por mucho para tener la capacidad de recibir esto, ser constituido de ello y luego escribirlo. Y si usted lee el Evangelio de Juan nuevamente, es tan sencillo. Esto es misterioso en cierto sentido. La revelación es tan indescriptiblemente profunda. Lo más sabio es expresarlo con palabras sencillas. Dios, la palabra, se hizo carne. Amén. La gracia y la realidad vinieron. Amén. Dios lo ama a usted. Amén.
Tal parece muy sencillo, pero las profundidades de la revelación son sorprendentes. Así que estamos claros con respecto al engendrar. Si usted cita el versículo, en la palabra engendrar significa que usted genera otro ser humano. No lo adopta, sino que es la fuente. B. Ahora llegamos al otro lado. En el aspecto referente a ser el Hijo primogénito de Dios, mediante la resurrección, Cristo llegó a ser el Hijo de Dios. Esto, lo digo nuevamente, deliberadamente, es una de las verdades más importantes en la economía de Dios y en el recobro del Señor. Porque ya me referí a Efesios 1:5, fuimos predestinados para filiación. Y si usted lee los primeros versículos de Romanos, es el Evangelio con respecto al Hijo de Dios. Y luego uno lee en el capítulo 8, está allí el Hijo primogénito de Dios que se reproduce en muchos hijos, y estos muchos hijos llegarán a ser los muchos miembros del cuerpo. El cuerpo entonces llegará a ser la novia, el complemento de Cristo mismo. Él vendrá para ella y esperamos muy pronto. Quizás los de primer de semestre antes que usted se gradúe, quién sabe. Veremos. Así que no podemos enfatizar la verdad, este aspecto de la verdad, demasiado, porque millones de nuestros queridos co-creyentes aman citar Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Ellos dicen que la vida eterna se refiere al cielo. Así que usted creyó, usted puede testificar que Jesús es el Hijo de Dios, y ahí se detiene. Estaría muy interesado en leer algún artículo en un idioma que yo pueda entender, donde alguien dice exactamente del Hijo primogénito de Dios sin usar el material del hermano Lee. Esto es muy común de los ministros el domingo, usan el material de otras personas y pretenden de que el material es de ellos, pero yo aprendí esto del hermano Lee, de nuestra parte, con tal de que la verdad sea propagada, no importa si ellos dicen que es de ellos o no, no nos molesta esto, simplemente queremos que esta verdad penetre en ellos. Así que esto debe ser inscrito en nuestro ser. Quizás usted se despierta a las 3:14 de la madrugada y se da cuenta, Señor, tú eres el Hijo primogénito de Dios. Y yo soy uno de los muchos hijos como tu reproducción. El hecho de que Él sea el Hijo primogénito de Dios se refiere a la resurrección del Señor, cuando Él fue glorificado para ser el Hijo de Dios, tanto en su divinidad como en su humanidad. En su humanidad, Él ya era el Hijo unigénito de Dios. Pero mediante su resurrección, su humanidad también llegó a ser el Hijo de Dios. Y el camino fue abierto para que nosotros lleguemos a ser los muchos hijos de Dios. El camino está abierto. Así que en Romanos 8:16, Pablo le habla a todos los creyentes y dice que el Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que debemos estar claros, todo creyente regenerado es un hijo de Dios. Pero, por eso, el crecimiento en vida hasta la madurez es tan importante. Queremos crecer hasta la plena filiación, porque una característica de esta filiación corporativa, que es la novia, es que ella
ha llegado la madurez. Punto 3. Mediante la resurrección, su humanidad fue, entre comillas, hijificada y elevada al nivel eterno. Y sentí hacer una búsqueda de esta palabra, hijificar. Bueno, uno puede poner una palabra y hay una búsqueda, cientos de documentos, y esto fue lo que yo escribí: hijificar, el proceso de la obra que Dios efectúa para hacernos hijos de manera plena. Así que este proceso se está llevando a cabo ahora mismo. No trate de sentirlo, no trate de verlo, pero está ocurriendo. Hay un proceso que se está llevando a cabo. Así que Dios lo está hijificando a usted. Está hijificándolo a usted en todo su ser entero será hijificado, cada parte. Usted será transformado, renovado en su mente, parte emotiva y voluntad. Y esta parte ha sido hijificada. Y luego cuando usted ya sea mayor de edad, entonces experimentar Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que mi cuerpo y su cuerpo todavía no pueden ser hijificados. Pero algo que es muy animante es el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos ahora mismo está dando vida a mi cuerpo mortal y también al de ustedes, aunque hay una gran diferencia en edad, pero en esencia no hay diferencia, porque esto está operando en ustedes para ser hijificados. Así que la humanidad del Señor fue hijificada y elevada al nivel eterno. Y esto es lo que le ocurrirá a usted. Y ese elevar ocurrirá cuando los vencedores sean arrebatados. Vamos a los versículos. En Mateo 24 hay 2 hombres en el campo, hay 2 mujeres que están moliendo en el molino, todos están trabajando en su diario vivir. Un hermano es tomado, una hermana es tomada, porque ellos habían alcanzado la madurez y fueron arrebatados, estaban listos para ser arrebatados. Y estaban en constante contacto con el Señor. Así que cuando fueron arrebatados, ellos fueron transfigurados. Y cuando fueron llevados al trono, ellos tendrán allí un cuerpo glorificado, transfigurado, al igual que el Señor. El Señor dijo en Lucas 24, Él apareció en el cuarto, Él no tocó a la puerta, sino que Él entró. Y luego dijeron, es un fantasma, es un espíritu. Y Él dijo, no, yo tengo carne y hueso. No hay sangre, un cuerpo de carne y hueso, pero ya no lo ve después. Así que tenemos un futuro interesante al frente de nosotros, pero no se preocupe. No apareceré en su casa en esta noche, porque tengo carne, hueso y sangre, pero este será nuestro destino. Sin embargo, eso ocurrirá en un instante, pero nosotros queremos estar listos para esa hora. Estamos externamente en nuestro diario vivir, pero interiormente, como resultado de la hijificación, estamos listos para ser arrebatados. Punto C. En su primera venida, Cristo era el Hijo unigénito de Dios. En su segunda venida, Él será el Hijo primogénito. Esto está en Hebreos. La Biblia es un libro sorprendente. Décadas atrás, ya fue mucho tiempo que yo tenía rompecabezas, no sé cuántas piezas en un rompecabezas, 500, 1000. Bueno, hay una manera de ver el Nuevo Testamento
Este es un rompecabezas muy grande con muchas piezas y bueno, ¿sabe de qué somos herederos? Es que alguien juntó todas estas piezas del rompecabezas. ¿Qué vista tenemos? Así que nos damos cuenta que cuando Él venga, Él vendrá como el Hijo primogénito, porque no vendrá solo. Él vendrá con su ejército nupcial. ¿No quiere usted estar allí? Claro que sí. El hecho de que Cristo sea el Hijo unigénito de Dios tiene por finalidad redimirnos y que tengamos vida eterna. Nunca deberíamos minimizar esto. Y esto es enfatizado en algunos versículos en Primera de Juan. A fin de redimirnos, a fin de regenerarnos, Dios envió a su Hijo unigénito para vivir por 33 años y medio. Luego morir en la cruz, llevando en su cuerpo todos nuestros pecados para nuestra redención. No hay palabras que puedan expresar nuestro aprecio por esto, pero no se detiene allí. Es tan triste que nuestros amados hermanos y hermanas, donde quiera que estén, en cualquier grupo cristiano donde estén, son nuestros queridos hermanos y hermanas, y cómo están siendo defraudados, engañados. Nadie les dice, bueno, ahora ha nacido, es parte de la familia de Dios, está en la familia, la casa de Dios, y en la casa del Padre, en Juan 14, no es una mansión, no es el cielo, sino es la casa del Padre, es la iglesia, y solo usted puede llenar ese lugar. Sino, más bien, cuando estén en el tribunal ante el Hijo del Hombre, podrán decir honestamente, Señor, yo no sabía. El Señor dirá, yo sabía que tú no sabías. Yo sé que tú no sabías. Así que no hay tanto castigo, disciplina, pero tienes que ser entrenado. Tienes que crecer hasta alcanzar la madurez. Así que te veré nuevamente después de un día muy especial. Pero al leer los versículos en Lucas 12, casi al final, muchos podrán estar frente al Señor en aquel día y ellos podrán decir honestamente, yo no sabía. Se me dijeron de que iba a estar en el cielo una vez muriera. Pero cuando morí, yo estaba en el paraíso. Yo pensaba que tenía una morada en el cielo, pero no es así. Yo no sabía. Pero somos bienaventurados, pero también responsables. Somos bienaventurados por el hecho de conocer la verdad por parte del ministerio de la era, que se basa en la revelación, la visión de la era. Así que somos bienaventurados por el hecho de conocer la verdad, pero debemos darnos cuenta con temor de que somos responsables con respecto a lo que sabemos. En Jacobo, esta epístola es compleja, alguno es cosa del Antiguo Testamento, algunas cosas son cosas de revelación neotestamentaria, pero él dice algo de ayuda para mí. Él dijo, es mejor si no muchos de ustedes son maestros, porque los que enseñan serán juzgados más severamente que los otros. Y estoy muy consciente de esto, incluso al estar aquí frente a ustedes, pero no tengo opción. Tengo que obedecer el arreglo y requisito y la comisión del Señor. Pero por favor, dense cuenta que somos bienaventurados por conocer la verdad, pero también somos responsables por lo que sabemos. Bueno, no me detengo ahí. Bueno, ¿qué hago ahora? El Señor dirá, simplemente ámame, ejercita tu fe en mí, consagra cada día a mí,
Cuando te levantes, vuelve tu corazón a mí, abre tu ser a mí, pide que pastoree tu alma, pide que me imparta en ti, y yo poco a poco te saturaré con mi persona. Yo creo que esto es algo que usted puede hacer todos los días, hasta que ya no esté sentado allí. ¿No sería maravilloso si el arrebatamiento viniera ahora y todos los asientos estuvieran vacantes, vacíos? Bueno, de hecho esto va a ocurrir. Continuaré leyendo aquí. El hecho de que Cristo llegue a ser el Hijo primogénito mediante su muerte y resurrección tiene por finalidad que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios como herederos, para que heredemos todas las riquezas de lo que Dios es. ¡Qué afirmación! Heredaremos todas las riquezas de lo que Dios es. Esto es, que recibamos las riquezas del Dios triuno, participemos en ellas y las disfrutemos. Quizás mañana, hermanos, si está duchándose o se está afeitando, de alguna manera, si tiene una navaja, yo aprendí, bueno, usted tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Y se afeita con una navaja, pero si se está concentrando, diría: Señor, el día de hoy quiero disfrutar la riqueza del Dios triuno. Una oración de una línea. Oh, tus riquezas, todas tus riquezas inescrutables. Hoy, que sea un día de disfrutar tus riquezas, que sea un día de gracia, que sea un día de ser salvos en vida. Lo digo en serio. Estas oraciones sencillas nos introducen a que recibamos, participemos y disfrutemos las riquezas del Dios triuno. Simplemente recibamos. Ahora mismo, reciban lo que está en el corazón del Señor. Es que Él impartir. Él quiere dar, no cosas. Él quiere darse Él mismo a usted ahora mismo. Ahora mismo. Y Él lo está haciendo. Porque usted es un vaso abierto. Usted cree en Él, lo ama a Él, se ha consagrado a Él. Y ahora interiormente dice amén a esto. Señor, todavía no son las 10:30. Aquí mi reloj dice 8:34. Bueno, antes, pasaron tiempo antes de que se apaguen las luces, no. Eso significa de que todos se vayan a acostar, pero bueno, al menos se apagaron las luces. Y si todavía está despierto, todavía hay un tiempo para que el Señor lleve a cabo más impartición. Y cuando se levante en la mañana, se recuerde ese versículo en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, hermanas. Les menciono a ustedes porque ustedes son las que enfatizan la experiencia. Usted no se despierta y diga: Señor, permanece en mí. Usted tiene más bien que comenzar el mismo día, tiene que volver su corazón al Señor, porque el Espíritu está dentro del corazón, y abra su corazón al Señor y ejercite su Espíritu. Así que usted toma el primer paso. Usted permanece en el Señor y el Señor permanecerá en usted, y Él entonces hará que usted recibirá. ¿Qué Dios tenemos? El Dios triuno procesado y consumado, que quiere que recibamos la medida apropiada que usted pueda recibir. Si Él nos lo diera todo, simplemente explotaríamos. Pero es poco a poco. Ahora el último punto. Punto 4, y el tiempo está bien, acabaré ya para las 8:50. Y habrán unos 25 minutos para que ustedes sigan la unción por dentro y den una palabra de confirmación. Necesitamos conocer a Cristo en su resurrección.
quien fue designado Hijo de Dios en poder con su naturaleza humana. Así que sería muy bueno orar esto. Necesitamos conocer a Cristo en su resurrección. Señor, tú eres el Cristo resucitado. Necesito conocerte. Necesito conocer la verdad con respecto a ti. Quiero conocerte a ti en experiencia, ahora mismo. Tú, el Cristo resucitado, estás en mí. Y quieres gradualmente introducir todo mi ser en la resurrección. Él fue designado Hijo de Dios en poder con su naturaleza humana. Así que en su resurrección, ese elemento de la resurrección, hará esta obra designadora. Y hay otros mensajes en el estudio vida de Romanos, pero habrá más de una persona que recibirá la designación. Y la palabra designar significa que usted identifica una persona que tiene una posición muy importante y se lo deja saber. Así que eso es lo que va a ocurrir. Todos ustedes en este cuarto serán designados como hijos de Dios. Ahora, si usted camino a casa tiene que detenerse a una tienda y quiere ahí predicar el evangelio un poco, así que usted podría decir: buenas noches, mi nombre es tal y tal, soy un hijo de Dios. No creo que nadie sabría qué hacer con eso, pero cuando usted sea designado hijo de Dios, usted no tendrá que hacer nada, porque la glorificación mediante la resurrección es la designación. Así que este es nuestro futuro. Antes de su encarnación y resurrección, Cristo era el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Él era eso y sigue siendo eso en la deidad. Un comentario de paréntesis. Tuve la dirección y también por el reto. Los teólogos piensan que están tan claros. Escribí un artículo titulado, para afirmación y crítica, escribí un título: El Hijo unigénito de Dios y sus hermanos. Así que tal vez si usted fuera el primogénito, hijo o hija, usted fue el unigénito, el único hijo en la familia. Pero cuando otros nacieron, tal vez 4, 11, quién sabe, en esta familia, entonces usted es simplemente un hijo de muchos. Así que Él es el Hijo unigénito de Dios eternamente en la deidad, pero Él vino a ser un Dios hombre en la resurrección del hombre, entonces llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Por eso Él puede decir en Juan 12 a esa querida hermana que no estaba satisfecha con información objetiva, el sepulcro abierto y estaban la vestimenta allí. Una cosa acerca de los hermanos es que son hombres en su manera de pensar. Bueno, ya tengo la información, los datos, ahora puedo llegar a una conclusión de que Él tiene que haber resucitado. Ahí está la evidencia, así que salen corriendo. Pero María, ella no está satisfecha con esos datos. Ella quería ver al Señor. Ella fue la primera persona en que se encontró con el Cristo resucitado personalmente, Juan 20, y ella quería, él le dijo: no me toques, no he ascendido a mi Padre, no me toques, aún no he subido al Padre, más bien a mis hermanos y diles: sube a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, diles que he resucitado. Aunque Cristo ya era el Hijo de Dios antes de la encarnación,
Todavía era necesario que fuese designado Hijo de Dios por la resurrección, debido a que en la encarnación se había vestido de la naturaleza humana, la cual no tenía relación alguna con la divinidad. Después que el Hijo de Dios se encarnó, su naturaleza divina quedó escondida por la carne. Estoy tan agradecido, conforme a Isaías 53, Él no era un hombre apuesto, guapo, simplemente una persona ordinaria, no era atractivo. Simplemente llegó a ser una persona ordinaria. Pero este es Dios encarnado. Él no fue al vecindario y dice, bueno, quiero decirle algo personalmente. Sí, yo soy el Hijo de Dios en la deidad. Él nunca hizo esto. Simplemente esto estaba escondido en él hasta que fue manifestado. 2. Cristo ya era el Hijo de Dios en su divinidad. Pero aquella parte de él que era Jesús, con la naturaleza humana nacida de María, no era el Hijo de Dios. Por medio de su resurrección, Cristo santificó y elevó su naturaleza humana, su humanidad, y Él fue designado Hijo de Dios con esta naturaleza humana por la resurrección. En este sentido, Él fue engendrado como Hijo de Dios en su resurrección. Así que cuando Él se encarnó, Él llegó a ser divinamente humano. Pero luego, cuando Él resucitó y fue designado como Hijo de Dios, Él fue humanamente divino. Y todos estamos en el proceso de ser hechos humanamente divinos. Y algo misterioso, es una paradoja, no es una contradicción, pero es ciertamente misterioso que cuanto más llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, más humano usted llega a ser. Jesús mente humano. Esto es lo que nuestro Señor experimentó. 4. Esta designación del Hijo de Dios fue en poder. Esto es, el poder de la resurrección de Cristo, cuya realidad es el Espíritu. Fue el poder de la resurrección de Cristo que lo hizo a Él el Hijo primogénito de Dios. C. Mediante la designación en resurrección, el Cristo, que ya era el Hijo de Dios antes de su encarnación, llegó a ser el Hijo de Dios en una nueva manera. C1. Antes de su encarnación, Él era el Hijo de Dios que poseía únicamente divinidad. Mediante su resurrección, Él fue designado Hijo de Dios que posee tanto divinidad como humanidad. 2. Si Cristo no se hubiera vestido de la naturaleza humana, no habría sido necesario que Él fuese designado Hijo de Dios, pues en su divinidad Él ya era el Hijo de Dios, incluso desde la eternidad. Habiéndose vestido de humanidad mediante la encarnación, en resurrección Él fue designado Hijo de Dios con humanidad. Como aquel que fue designado Hijo de Dios, Cristo posee dos naturalezas, la divinidad y la humanidad. La humanidad que Él ahora posee no es una humanidad natural, sino una humanidad elevada en resurrección. Tengo 5 minutos aquí, así que puedo mencionar brevemente 2 ejemplos. Uno es, debido a que yo fui uno de muchos hermanos, no era especial, uno de los colaboradores del hermano Lee de manera particular. Sé que muchas veces los santos preguntaban, díganos algo especial acerca de él, algo que usted aprecia o reconoce. Y lo que
siempre he tenido el sentir de decir, él era la persona más humana que yo he conocido. Otro ejemplo de un hermano que por muchos años fue fielmente un anciano en una iglesia en Texas, pero él estaba enfermo de gravedad y partió para estar con el Señor antes de que llegara a ser mayor de edad. Así que un día me recuerdo, él y otros hermanos estaban comiendo en una casa comiendo, y la hermana que les estaba sirviendo dijo, tenemos este tipo de helado. Y esta hermana joven, aprendiz, ella dijo, hermano tal y tal, en la Nueva Jerusalén no comeremos helado. Y él dijo con una sonrisa, yo sé, pero no estamos en la Nueva Jerusalén y yo quiero helado. ¿Me escucha? Simplemente es la humanidad. Y esto es lo que hace que la gente sea asequible, uno puede estar en paz, de tener comunión con esa persona, porque más y más estamos llegando a ser humanamente divinos. B. Incluso la naturaleza humana de Cristo ha sido designada Hijo de Dios, pues Él ha sido designado Hijo de Dios con divinidad y humanidad. Y ahora el último punto. La designación de Cristo como Hijo de Dios con humanidad fue según el Espíritu de Santidad. Cuando el Señor Jesús fue resucitado de los muertos, Él fue designado Hijo de Dios en poder, por la resurrección, según el Espíritu de Santidad que estaba en Él, no el Espíritu Santo, sino más bien el atributo de santidad del Espíritu. Y esto tiene que ser añadido a nuestro entendimiento, porque el proceso involucra el Espíritu de Santidad, más y más, que nos sature. Ahora Él es el Hijo de Dios de una manera que es más maravillosa que antes, pues ahora Él posee tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana, que fue resucitada, transformada, elevada, glorificada y designada. Ahora, en mi último minuto, quiero leerles esto a ustedes, porque esto es acerca de ustedes. Se está llevando a cabo un proceso en ustedes, y esto vendrá a ser el resultado en su futuro. Y esto es que usted tendrá tanto la naturaleza divina como la resucitada, transformada, elevada, glorificada y designada naturaleza humana. Así que, ¿qué ocurrirá en todos nosotros y en usted? Y el proceso se está llevando a cabo ahora mismo. Y esto ocurrirá cuando usted ore por un minuto. Y luego tendremos 20 minutos para que ustedes compartan, 30 segundos cada uno. Usted está en el proceso de ser transformado, de ser elevado, de ser glorificado y ser designado con su naturaleza humana. Usted está llegando a ser el hermano del Hijo primogénito de Dios. Alabado sea el Señor. Así que por favor, ore con su vecino por un minuto, y luego los hermanos nos dirán cómo proceder.